Bienvenidos. Este es el día número 183. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Y hoy, precisamente, acabamos de pasar la mitad de nuestro recorrido. Bendito sea el Señor. Que Él nos acompañe, nos dé la perseverancia y sobre todo el deseo de acoger, amar y vivir su palabra. Hoy tenemos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 18. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió, despojándolos de Gat y sus poblados. También derrotó a los moabitas, y estos pasaron a ser vasallos de David, sometidos a tributo. David derrotó a Hadadezer, rey de Sobá, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Éufrates. Capturó 1,000 carros, 7,000 soldados de caballería y 20,000 hombres de a pie, y mutiló todos los caballos de los carros de guerra, reservándose solo 100. Los arameos de Damasco acudieron en auxilio de Hadadezer, pero David derrotó a 22,000 de esos arameos. Luego puso gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos pasaron a ser vasallos de David, sometidos a tributo. El Señor daba la victoria a David en todas sus campañas. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y se los llevó a Jerusalén. De Tibhat y de Cun, ciudades de Hadadezer, David trajo una enorme cantidad de bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, rey de Sobá, le envió a su hijo Hadoram para saludarlo y felicitarlo por haber hecho la guerra y derrotado a Hadadezer, ya que éste era su rival. Además, le envió toda clase de objetos de plata, oro y bronce, y David consagró también esos objetos, como lo había hecho con la plata y el oro que había traído de todas las naciones, de Edom, de Moab, de los amonitas, de los filisteos y de Amalec. Abisai, hijo de Zeruyá, derrotó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Luego puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas pasaron a ser vasallos de David. El Señor daba la victoria a David en todas sus campañas. David reinó sobre todo Israel y administraba el derecho y la justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Zeruyá, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, el heraldo. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sausá, el secretario. Benaías, hijo de Jehoiada, comandaba a los queretos y peleteos, y los hijos de David eran los principales al lado del rey. Después de esto murió Nahás, el rey de los amonitas, y reinó su hijo en lugar de él. David dijo: voy a comportarme lealmente con Hanún, hijo de Nahás, porque su padre ha sido leal conmigo. Entonces envió a unos mensajeros para presentarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas para darle el pésame a Hanún, los jefes de los amonitas dijeron a Hanún: ¿crees que David te hace llegar sus condolencias para honrar a tu padre? ¿No será que sus servidores han venido como espías para sembrar la agitación y explorar el país? Entonces Hanún hizo detener a los servidores de David, los rapó, les cortó la ropa a la altura de las caderas y los despidió. Apenas lo pusieron al tanto de lo sucedido con aquellos hombres, David ordenó que fueran a recibirlos porque estaban muy avergonzados, y el rey les mandó a decir: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Cuando los amonitas se dieron cuenta de que se habían enemistado con David,
Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para contratar carros de guerra y caballería en Aram Naharaim, en Aram de Maacá y en Sobá. Así contrataron 32,000 carros de guerra, y al rey de Maacá con sus tropas, que fueron a acampar frente a Madabá, mientras los amonitas se concentraban fuera de sus ciudades y acudían al combate. David, al enterarse, envió a Joab con todo el ejército y con sus guerreros. Los amonitas salieron y formaron en orden de batalla, pero los reyes que habían venido se mantuvieron aparte en campo abierto. Cuando Joab vio que había 2 frentes de batalla, uno delante de él y otro detrás, seleccionó a lo más escogido de Israel y los alineó frente a los arameos, dejando el resto de la tropa a las órdenes de su hermano Abisai. Estos tomaron posiciones frente a los amonitas, y Joab dijo: «Si los arameos son más fuertes que yo, tú vendrás en mi ayuda, y si los amonitas son más fuertes que tú, yo iré a auxiliarte. Ánimo. Luchemos valerosamente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien». Luego Joab avanzó con sus tropas para enfrentarse con los arameos, y estos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los arameos habían huido, también ellos huyeron delante de Abisai, el hermano de Joab, y entraron en la ciudad. Joab, por su parte, se volvió a Jerusalén. Los arameos, al ver que habían sido vencidos por Israel, enviaron mensajeros para movilizar a los arameos del otro lado del río. Sofac, el jefe del ejército de Hadadezer, estaba al frente de ellos. Cuando informaron de esto a David, él concentró a todo Israel, cruzó el Jordán, llegó a donde estaban ellos y tomó posiciones contra ellos. David se dispuso en orden de batalla frente a los arameos, y estos entraron en combate. Los arameos huyeron delante de Israel, y David mató a 7,000 soldados de caballería y 40,000 hombres de a pie. También dio muerte a Sofac, el jefe del ejército. Cuando los que estaban al servicio de Hadadezer vieron que Israel los había derrotado, hicieron las paces con David y le quedaron sometidos. En adelante, los arameos no quisieron prestar más ayuda a los amonitas. Al comenzar el año, en la época en que los reyes salen de campaña, Joab condujo al grueso del ejército y arrasó el país de los amonitas. Luego puso sitio a Rabá, mientras David permanecía en Jerusalén. Cuando Joab expugnó y destruyó a Rabá, David tomó la corona de la cabeza del dios Milcom y comprobó que pesaba 1 talento de oro. La corona tenía una piedra preciosa que fue colocada sobre la frente de David. Él se llevó también de la ciudad un enorme botín. En cuanto a la población, la hizo salir de la ciudad y la obligó a trabajar con sierras, con picos de hierro y hachas. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David y todo el ejército se volvieron a Jerusalén. Después de esto, se entabló un combate contra los filisteos en Geser. Fue entonces cuando Sibecai, el Husatita, mató a Sipai, uno de los descendientes de los Refaim, y los filisteos fueron sometidos. Luego hubo otro combate contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, el de Gat. El asta de su lanza era gruesa como el palo grande de un telar. También hubo un combate en Gat. Allí había un hombre de enorme estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. También él era descendiente de Rafá. Y como desafiaba a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos hombres eran descendientes de Rafá en Gat, y fueron abatidos por la mano de David y de sus servidores. Satán se alzó contra Israel e instigó a David a hacer un censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes del pueblo: «Vayan a hacer el recuento de Israel desde Berseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que sepa cuántos son». Joab respondió:
Que el Señor multiplique a su pueblo 100 veces más. Pero Rey y Señor mío, ¿no son todos ellos tus servidores? ¿Por qué entonces mi Señor hace esto? ¿Por qué cargar con una culpa a Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre el parecer de Joab, y éste salió a recorrer todo Israel. Luego volvió a Jerusalén y presentó a David las cifras del censo de la población. En todo Israel había 1.100.000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 470.000. Pero Joab no incluyó en el censo ni a Leví ni a Benjamín, porque consideraba abominable la orden del rey. Dios vio esto con malos ojos y castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios: he cometido un grave pecado al obrar de esta manera. Dígnate ahora borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. El Señor dirigió su palabra a Gad, el vidente de David, en estos términos: Ve a decir a David, así habla el Señor, te propongo 3 cosas, elige una y yo la llevaré a cabo. Gad se presentó a David y le dijo: así habla el Señor, tienes que elegir, o bien 3 años de hambre, o bien 3 meses de derrotas ante tus enemigos, bajo los golpes de espada de tus adversarios, o bien 3 días en que la espada del Señor y la peste asolarán el país, y el ángel del Señor hará estragos en todo el territorio de Israel. Ahora mira bien que debo responder al que me envió. David dijo a Gad: estoy en un grave aprieto. Prefiero caer en manos del Señor porque es muy grande su misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Entonces el Señor envió la peste a Israel, y cayeron 70.000 hombres de Israel. Dios mandó un ángel a Jerusalén para exterminarla, pero cuando la estaba exterminando, el Señor miró y se arrepintió del mal que le infligía, y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. David alzó los ojos y vio al ángel del Señor erguido entre la tierra y el cielo, con su espada desenvainada en la mano, apuntando hacia Jerusalén. David y los ancianos, vestidos de sayales, cayeron con el rostro en tierra, y David dijo a Dios: ¿no he sido yo el que ordenó hacer el recuento del pueblo? ¿No he sido yo el que ha pecado y ha obrado mal? Pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Señor Dios mío, descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no castigues a tu pueblo. El ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David: que David suba a erigir un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. David subió conforme a la palabra que había dicho Gad en nombre del Señor. Ornán, que estaba trillando el trigo, al darse vuelta había visto al ángel, y los 4 hijos que estaban con él se habían escondido. David llegó a donde estaba Ornán. Este dirigió una mirada y al ver a David salió de la era y se postró delante de él con el rostro en tierra. David dijo entonces a Ornán: cédeme el terreno de la era para edificar en él un altar al Señor. Entrégamelo por su valor real, y así cesará la plaga que azota a mi pueblo. Ornán respondió a David: tómala, y que mi señor el rey haga con ella lo que mejor le parezca. Te doy los bueyes para los holocaustos, los trillos para que sirvan de leña, y el trigo para la oblación. Yo te entrego todo esto. Pero el rey David dijo a Ornán: de ninguna manera. La compraré por su precio real en plata, porque no voy a tomar para el Señor lo que te pertenece, ni voy a ofrecer un holocausto que no cuesta nada. Así David entregó a Ornán por ese terreno la suma de 600 siclos de oro. Allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Invocó al Señor, y él le respondió enviando fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y el Señor ordenó al ángel que volviera a enfundar su espada.
En aquel tiempo, al ver que el Señor le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, David ofreció sacrificios allí. La morada del Señor, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar de los holocaustos estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no había podido presentarse allí para consultar a Dios, porque la espada del ángel del Señor lo había llenado de terror. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 15, versículos del 1 al 17. Una respuesta suave aplaca la ira, una palabra hiriente exacerba el furor. La lengua de los sabios hace amable la ciencia, pero la boca de los necios rebosa necedad. Los ojos del Señor están en todas partes, vigilando a los malos y a los buenos. La lengua afable es un árbol de vida, la lengua perversa hiere en lo más vivo. El necio desprecia la instrucción de su padre, el que acepta la reprensión se muestra prudente. En casa del justo hay mucha riqueza, en las ganancias del malo hay turbación. Los labios de los sabios siembran la ciencia, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los malvados es abominable para el Señor. La plegaria de los hombres rectos obtiene su favor. El Señor abomina la conducta del malvado, pero ama al que va tras la justicia. El que abandona la senda recibirá su escarmiento. El que detesta la reprensión morirá. El abismo y la perdición están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Al insolente no le gusta que lo reprendan, ni va a donde están los sabios. Un corazón contento alegra el semblante, un corazón afligido abate el espíritu. Un corazón inteligente busca la ciencia, la boca de los necios se alimenta de necedad. Para el desdichado todos los días son malos, pero el corazón feliz siempre está de fiesta. Más vale poco con temor del Señor que un gran tesoro con inquietud. Más vale un plato de legumbres con amor que un buey cebado, pero con odio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienza la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado el apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que él había prometido por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por él hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe para la gloria de su nombre a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llegue la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo a causa de todos ustedes, porque su fe es alabada en el mundo entero. Dios, a quien tributo un culto espiritual anunciando la buena noticia de su Hijo, es testigo de que yo los recuerdo constantemente, pidiendo siempre en mis oraciones que pueda encontrar, si Dios quiere, la ocasión favorable para ir a visitarlos. Porque tengo un gran deseo de verlos, a fin de comunicarles algún don del Espíritu que los fortalezca, mejor dicho, a fin de que nos reconfortemos unos a otros por la fe que tenemos en común. Hermanos, quiero que sepan que muchas veces intenté visitarlos para recoger algún fruto también entre ustedes, como lo he recogido en otros pueblos paganos, pero hasta ahora no he podido hacerlo. Yo me debo tanto a los griegos como a los que no lo son,
a los sabios como a los ignorantes. De ahí mi ardiente deseo de anunciarles la buena noticia también a ustedes, los que habitan en Roma. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar, y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones. Son detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados, y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.